Un reciente video filtrado en redes sociales ha revelado la escalada de tensiones dentro del Cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa de México. En el video se observa un convoy de 6 vehículos tripulados por civiles armados, presuntamente pertenecientes a los rusos, una facción leal a la familia Zambada, que ahora parece estar preparándose para un enfrentamiento directo con los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Este enfrentamiento, provocado por la captura de Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del cártel, amenaza con desencadenar una nueva ola de violencia en la región. El Cártel de Sinaloa, también conocido como la Federación o el Cártel del Pacífico, es una de las organizaciones de narcotráfico más antiguas y poderosas de México. Desde su creación en la década de 1980, ha dominado el tráfico de drogas en América del Norte y ha expandido sus operaciones a nivel global. Bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, este cártel ha controlado rutas clave de tráfico de drogas y lavado de dinero, y ha mantenido una red de violencia y corrupción que le ha permitido sobrevivir a los cambios de liderazgo. Con la captura de El Chapo y más recientemente de El Mayo, el cártel se enfrenta a una lucha interna por el poder. Los Chapitos, liderados por los hijos de El Chapo, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, han buscado consolidar su control sobre la organización. Sin embargo, la facción MZ, leal a El Mayo y ahora bajo el liderazgo de su hijo, El Mayito Flaco, se resiste a ceder el control, provocando una guerra interna que amenaza con fracturar la organización. Dentro del Cártel de Sinaloa, los rusos han sido una facción clave en la defensa de los territorios controlados por El Mayo Zambada. Liderados por Jesús Alexander Sánchez Félix, alias El Ruso, este grupo ha sido responsable de mantener el control en regiones estratégicas como Sinaloa y Baja California. Sin embargo, en 2020, El Ruso fue desterrado de Sinaloa tras una violenta confrontación con El Nini, jefe de plaza de La Chapiza, el grupo armado de Los Chapitos. Después de su destierro, El Ruso se estableció en Mexicali, Baja California, desde donde ha seguido operando bajo las órdenes de la facción MZ. Con la captura de El Mayo, los rusos, ahora bajo el mando de El Mayito Flaco, se preparan para recuperar su territorio en Sinaloa, enfrentándose directamente a los Chapitos en una batalla que podría redefinir el futuro del cártel. Tras la captura de Ismael El Mayo Zambada, los Chapitos, encabezados por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, no perdieron tiempo en movilizarse para consolidar su poder dentro del Cártel de Sinaloa. La ausencia de El Mayo, una de las figuras más influyentes y respetadas dentro del cártel, creó un vacío de poder que los Chapitos vieron como una oportunidad para expandir su influencia y eliminar cualquier facción que pudiera desafiar su autoridad. Esta guerra no es solo un enfrentamiento interno, sino una campaña calculada para desmantelar a la facción MZ antes de que su liderazgo pueda reorganizarse bajo El Mayito Flaco, el hijo de El Mayo. Los Chapitos entienden la importancia de actuar rápidamente para evitar que El Mayito Flaco consolide su liderazgo. La facción MZ, aunque debilitada por la captura de El Mayo, sigue siendo una fuerza formidable debido a su control sobre rutas estratégicas de tráfico de drogas y su red de lealtades forjadas durante décadas. Para los Chapitos, permitir que El Mayito Flaco se establezca como un líder fuerte representaría un riesgo significativo para su dominio. Por ello, han declarado una guerra abierta, buscando aplastar cualquier resistencia antes de que pueda solidificarse. Pero los Chapitos no están solos en este intento de acabar con la facción MZ. Las autoridades mexicanas, conscientes del poder que aún mantiene la facción de El Mayo, también están interesadas en desmantelar esta parte del cártel. Para el gobierno, la fragmentación del cártel de Sinaloa presenta una oportunidad para debilitar una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Al apoyar indirectamente o aprovecharse de la guerra interna, las fuerzas de seguridad buscan eliminar a figuras clave de la facción MZ, utilizando la inestabilidad interna del cártel como un medio para reducir su influencia en el narcotráfico. Esta guerra interna ha transformado a Sinaloa y sus alrededores en un campo de batalla, donde los enfrentamientos entre los Chapitos y la facción MZ se han vuelto cada vez más frecuentes y violentos. El reciente video del convoy de los rusos en Sinaloa, que muestra a la facción MZ preparándose para luchar por recuperar su territorio perdido, subraya la gravedad de la situación.
Aunque aún no se ha reportado un enfrentamiento directo entre los rusos y los chapitos, la presencia de estos grupos armados en la región ha generado temor tanto entre la población local como entre las autoridades, quienes temen que este conflicto interno desencadene una nueva ola de violencia que afecte no solo a los miembros del cártel, sino también a los civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. Las autoridades, que durante años han luchado por contener el poder del cártel de Sinaloa, ahora ven en esta guerra interna una oportunidad para atacar a sus adversarios más antiguos desde dentro. El gobierno federal ha aumentado su presencia militar en Sinaloa, no solo para contener la violencia, sino también para aprovechar las divisiones dentro del cártel y facilitar la captura o eliminación de líderes clave de la facción MZ. Este enfoque dual, que combina la represión de los enfrentamientos armados con una estrategia de desgaste, refleja la complejidad de la lucha contra el narcotráfico en México y la dificultad de erradicar el poder de una organización tan profundamente enraizada en la estructura social y económica del país. La escalada de violencia dentro del cártel de Sinaloa ha puesto a las autoridades en una situación difícil. A pesar de los esfuerzos por desmantelar las operaciones del cártel, el poder y la influencia de esta organización siguen siendo fuertes, y la fragmentación del cártel ha complicado aún más la tarea de las fuerzas de seguridad. El gobierno federal ha desplegado fuerzas militares adicionales en la región, pero muchos critican que estas medidas son insuficientes para contener la violencia. Mientras tanto, la población de Sinaloa vive en un estado de incertidumbre y miedo. Los habitantes de las zonas rurales y urbanas temen que sus comunidades se conviertan en zonas de guerra, donde los enfrentamientos armados y las ejecuciones sumarias sean una realidad cotidiana. La historia reciente de Sinaloa está marcada por la violencia del narcotráfico, y la actual guerra interna dentro del cártel de Sinaloa solo ha exacerbado esta situación. El futuro del cártel de Sinaloa es incierto. La lucha por el control del cártel podría tener consecuencias profundas para la organización y para el narcotráfico en México en general. Si los chapitos logran consolidar su poder, podrían reafirmar su control sobre las operaciones del cártel, expandiendo su influencia a nuevas regiones. Sin embargo, si la facción MZ logra resistir y recuperar su territorio, el cártel de Sinaloa podría fragmentarse aún más, abriendo la puerta a nuevos líderes y a un incremento de la violencia. Este conflicto interno no solo afecta a los miembros del cártel, sino también a millones de personas en México que sufren las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico. La captura de líderes criminales como el Chapo y el Mayo no ha logrado reducir significativamente el poder de los cárteles, y en algunos casos ha contribuido a una mayor fragmentación y violencia. La batalla por el control del cártel de Sinaloa es un recordatorio de la complejidad y brutalidad del narcotráfico en México y de los desafíos que enfrenta el país en su lucha por la paz y la seguridad. El video filtrado del convoy de los rusos en Sinaloa es solo la punta del iceberg de un conflicto mucho mayor que se está gestando dentro del cártel de Sinaloa. La guerra entre los chapitos y la facción MZ, liderada ahora por el Mayito Flaco, podría ser una de las batallas más sangrientas en la historia reciente del narcotráfico en México. La presencia de estos grupos armados en Sinaloa y la posibilidad de enfrentamientos violentos plantea serias preocupaciones para la seguridad en la región. A medida que la guerra interna se intensifica, la población local, las autoridades y el propio futuro del cártel de Sinaloa quedan en un estado de incertidumbre.